¿Qué tal amigos y amigas de los medios comunitarios de Corape? Qué gusto encontrarnos a través de esta plataforma una mañana más. Hoy es 1 de mayo y cada 1 de mayo el mundo recuerda y conmemora el Día Internacional del Trabajador. Aunque para muchos representa un feriado más, su origen está profundamente ligado a la lucha por los derechos laborales y a la historia de la clase obrera. Para entender mejor por qué se conmemora esta fecha y qué significado tiene, nos acompaña en la entrevista del día Carlos Garrido. Él es docente e historiador y durante los siguientes minutos vamos a conversar sobre esta fecha, su trasfondo histórico y social. Los saludamos de inmediato para luego ir desarrollando este diálogo. Señor Garrido, qué gusto tenerlo en los medios comunitarios de Corape. Buen día, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Un gusto ayudar aquí. A usted por acompañarnos y en este caso que nos cuente, iniciamos con esta pregunta. ¿Por qué este 1 de mayo se convirtió en una fecha emblemática para los trabajadores en todo el mundo? Bien, es muy importante anotar que durante el siglo XIX, la industrialización que generaron los países como Estados Unidos e Inglaterra supuso la contratación de grandes masas de trabajadores, como nunca habíamos tenido. Antes la gente trabajaba en el campo, en el área rural, pero una vez que las ciudades comienzan a industrializarse, comienzan a tener grandes industrias, la masa laboral comienza a ampliarse. Entonces, obviamente, esto va a generar una cantidad inmensa de gente que va a asistir a sus sitios de trabajo, a las fábricas, pero obviamente ahí es cuando comenzamos a tener los primeros problemas con esto, porque obviamente no existe, primero, una legislación laboral, segundo, los trabajadores simplemente van, ganan por horas y si usted no trabaja esa hora, pues simplemente no la cobra. Esto incluía sábados, domingos, lunes, o sea, si usted no iba un sábado o un domingo, pues no cobraba esa hora. Entonces, esto generó que a finales del siglo XIX, en los Estados Unidos, justamente un grupo de trabajadores comience a pedir una mejora tanto en el ámbito salarial como en el ámbito de condiciones de trabajo. Y es obviamente desde ahí que comienzan las primeras huelgas. Y una de las más importantes que se dio fue justamente en 1886, en mayo, cuando ya los trabajadores generaron una huelga a nivel nacional en Estados Unidos, que aparte de generar un conflicto con los mismos trabajadores, terminó por suerte con una mejora en las condiciones de los trabajadores. Ese es el origen de esta fecha, que se la debemos pues a esta gente que protestó y buscó mejoras para sus trabajadores. Usted ha hecho referencia a esta fecha y a esta marcha, a esta unión que se dio por parte de trabajadores en Estados Unidos, quienes alzaron su voz para mejores condiciones laborales. Quizás ahí nos puede compartir ese dato de primero fue Estados Unidos, luego qué países se unieron también a levantar la voz precisamente por sus derechos laborales. Después de eso, obviamente Estados Unidos se consolida como líder y eso se riega, esa información pasa a varios países y principalmente a los países hispanoamericanos. Sí, México, Ecuador es uno de los primeros países que comienza también a buscar una mejora dentro de las condiciones legales para sus trabajadores. Argentina, igualmente, Chile, sobre todo ellos, son quizás los primeros países que comienzan a buscar una mejora, pero ojo, a través de un sistema legal. Sí, eso es lo importante. Aquí, obviamente, han existido huelgas y existieron huelgas como tal en Ecuador desde comienzos del siglo XX, pero que obviamente iban con el fin de mejorar el sistema laboral. Pero Ecuador es uno de los primeros países que trata y busca la mejora para sus trabajadores. Y aquí también consultarle cómo considera usted ha ido evolucionando esta fecha, esta lucha hasta hoy en día. Bien, como usted mencionaba al inicio, para muchos es un feriado más y eso es muy triste saber porque a lo largo de los años se ha buscado mejorar todo lo que hoy los trabajadores tienen en Ecuador, en este país en especial. Se lo debemos a una lucha muy, muy tenaz por parte de los obreros, por parte de las organizaciones sindicales, que les ha costado vidas,
que les ha costado la matanza del 15 de noviembre de 1922 aquí en Guayaquil, que finalmente nosotros estamos gozando de lo que se consiguió como tal. Entonces, es una pena que mucha gente no valore ni entienda eso y que sepa que gracias a estas luchas laborales, gracias a las muertes que tuvimos aquí de gente obrera, de gente de escasos recursos que buscaban una mejora para ellos, para su familia, para la sociedad, pues hoy no se recuerde más que con una marcha, ¿sí? Sin embargo, creo que falta mucha información sobre eso. El tema educacional es clave para que la gente, como usted indica, pues no espere el 1 de mayo para tener un feriado o tener que descansar, sino que sea un día importante para recordar a toda esta gente que luchó, que puso su vida para hoy tener vacaciones pagadas, para hoy tener sábados y domingos libres, para hoy tener horas extras pagadas en un diferencial, para tener los sueldos extras que se tienen. Es decir, todo lo conseguido, créame que nos ha tomado más de 100 años y es muy triste saber que esto termina solo con una marcha o a veces la gente pues simplemente se va de viaje. Y usted ha tocado un tema muy importante y también ha hecho referencia a esta falta de información, de educación acerca de esta fecha y, por qué no, también de otras fechas que significan mucho para diferentes sectores y que, por supuesto, también se recuerdan en nuestro país. Esta información, este tema educacional, ¿desde dónde también tiene que venir esto, considerando pues que usted también es docente y conoce un poco el trabajo que se realiza en las aulas y esos temas que son importantes, inculcarles a las personas desde niños, jóvenes y luego adultos, para que no se olviden precisamente de esas luchas que existieron y que ahora hacen que seamos parte de algunos derechos? Es un tema transversal a lo largo de la escuela, a lo largo de la secundaria, es algo que no se debe tomar, no se debe topar, digamos, en quinto de básica o en el último año de secundaria. Es un elemento que debe tocarse cada año, en cada curso, y recordar siempre a los niños desde que entran al ámbito escolar hasta que se gradúan del sistema, la importancia de estas fechas para nosotros, ¿sí? La importancia del 1 de mayo, la importancia del 10 de agosto, la importancia del 24 de mayo, del 9 de octubre, pero es cada año y obviamente en la universidad nosotros debemos reforzar ese tema. Lastimosamente nos encontramos en la universidad con muchachos que pues ni siquiera saben de qué se trata, solo entienden, hay gente que usted pregunta en algunas universidades, ¿qué celebramos el 24 de mayo? No conocen, del 10 de agosto menos. Entonces, es un trabajo que debemos hacerlo conjunto entre el sector escolar primario y secundario, junto con la educación superior. Pero sobre todo también yo creo que en las empresas es una responsabilidad también de los patronos y de los elementos sindicales informar a su gente, educar a su gente, volver a hacerles, volver a recordar este tema con sus trabajadores, hacer una charla justamente informativa para que ellos entiendan la importancia del día, entiendan que todas las ventajas que tienen hoy es gracias a esta lucha que tuvieron muchos trabajadores, no solo aquí en el Ecuador, en varias partes del mundo, pero creo que no caería nada mal un tema de reivindicación, de siempre estar pendiente de eso, quizás aparte de las marchas que hacemos, hacer una integración, una charla informativa, quizás con abuelitos, ¿no es cierto?, que han sido parte de este proceso, que vivieron muchos procesos de estos, para que ellos nos cuenten todo lo que debieron pasar, pues para que hoy nosotros podamos disfrutar de lo que tenemos en la actualidad. Seguimos en entrevista para los medios comunitarios de Corape con Carlos Garrido, docente e historiador. Estamos conversando un poco acerca de esta fecha, 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, que tiene, por supuesto, un trasfondo histórico importante y, por supuesto, un trasfondo social, amigos y amigas. Y hablando de recordar esta fecha, precisamente son los sindicatos y las organizaciones quienes mantienen viva esta conmemoración, quienes también realizan estas marchas, las convocan en nuestro país, pues también se convoca a estas movilizaciones. Y aquí consultarle, señor Garrido, ¿qué rol han jugado los sindicatos y las organizaciones para precisamente mantener viva esta conmemoración y también esos desafíos para seguir haciendo que esté presente en la memoria colectiva? Ellos han sido fundamentales, ellos han sido claves porque justamente una de las conquistas laborales justamente es el derecho a tener un sindicato, el derecho a la huelga. Sí, no nos olvidemos que es un derecho de los trabajadores. Cuando en una empresa se hace una huelga,
No es que se está rompiendo un tema establecido, se está violando una ley, ni mucho menos. Ellos tienen derecho a la huelga. Los sindicatos son justamente otro triunfo laboral que se tuvo en los años 30 y 40 en este país. Entonces, ellos han sido fundamentales para, obviamente, sostener estos derechos, sostener estas ventajas que tenemos hoy los trabajadores y, obviamente, mejorarlas, ¿no es cierto? Obviamente no todo ha sido color de rosa en este tema, ha habido sindicatos y sindicatos, ¿no? Pero creo que las organizaciones laborales han sido fundamentales para esto. Creo que nos faltaría ahí en ese tema educación por parte de las organizaciones laborales para los trabajadores de las empresas, de las fábricas, justamente que son estas organizaciones sindicales serían las llamadas a recordar por qué festejamos este 1 de mayo, por qué, aparte de ser feriado, tenemos que salir, tenemos que recordar y tenemos que informarnos, porque estas ventajas que tenemos hoy, como le indicaba, ellos son parte fundamental en estos triunfos laborales. Señor Garrido, y quizás que nos cuente un poco, tal vez existe algún país en el mundo que en este momento pues no celebra esta fecha, no recuerda esta fecha, no la conmemora el Día del Trabajador. Sí, básicamente esta fecha la recuerda el mundo occidental, es decir, toda la parte europea occidental y América completa, ¿no? El continente americano. En los países de Medio Oriente no se topa mucho el tema porque ahí las condiciones no solo laborales, sino sociales, con estructuras sociales, estructuras religiosas, son en realidad otro tema, o sea, son muy distintas a la que nosotros vivimos. Entonces, en Medio Oriente no tienen esta tradición de celebrar un día del trabajo. En China también me parece que no tienen este elemento, porque las condiciones ahí, en el caso de Medio Oriente, quizás son muy aventajadas y ellos ya han retomado el tema desde muy adelante. Y en países asiáticos, hasta cierto punto, pues en algunos casos sí todavía tenemos unos niveles de explotación laboral muy altos. Además, es muy importante el tipo de régimen político que gobierna el país, ya que ellos son los que permiten o no cierto tipo de marchas. Pero en el mundo occidental esto está establecido y se festeja siempre el 1 de mayo por acá. Finalmente, para ir concluyendo esta entrevista, señor Garrido, ¿qué mensaje deberíamos recordar hoy al conmemorar este día, tanto de la historia como desde la realidad social actual? Ya en la parte final, por favor. Básicamente recordar que lo importante es que establezcamos que lo que tenemos hoy es gracias a una lucha obrera, que establecemos hoy, que recordemos que mucha gente murió por lo que hoy nosotros estamos disfrutando, ¿sí? Como lo indicaba, por las vacaciones, por el fin de semana. Es muy importante y sobre todo yo creo que ahí es fundamental una parte de recordar nombres, ¿sí? De recordar gente que estuvo y que obviamente la historia tampoco lo recordar, es una función de los historiadores también, recuperar estos nombres, ponerlos en la palestra y recordarlos como tal, ¿sí? Para poder saber que todas las ventajas que hoy tenemos pues no han sido gratis, han costado vidas, han costado sacrificios, han costado mucha lucha laboral, no solo en contra de los empleadores, ojo, en muchos casos hemos visto que el mismo gobierno es el que se opone a estas medidas. Entonces ha sido una lucha muy desigual, pero que al final ha triunfado el sector obrero y lo importante aquí es seguir teniendo o conquistando mejoras para el trabajador ecuatoriano. Perfecto, le agradecemos a nuestro invitado Carlos Garrido, docente e historiador, por acompañarnos estos minutos para los medios comunitarios de Corape. Importante recordar el trasfondo histórico de esta fecha. Gracias por esos datos importantísimos que nos acaba de compartir a través de los medios comunitarios de Corape. Esperamos tenerlo en otro espacio para continuar hablando acerca de estas fechas y de otros temas. Muchísimas gracias. Muy amable, gracias a ustedes. Que pase bien, amigos y amigas. Culminamos la entrevista del día. La invitación a que sigan en sintonía de este espacio.